¿Recuerdan esa serie de inconvenientes que teníamos que atravesar cuando estábamos en el cole? Levantarnos a las 6 de la mañana, usar uniforme, hacer deberes, tomar el bus para llegar a clases, hacer deberes en el bus, porque la verdad en la tarde solo fingías de estudiar mientras veías memes o descargabas porno. Bueno, tal vez ese solo era yo. En ese entonces, muchos de nosotros no entendíamos lo privilegiados que éramos. Incluso cuando teníamos que luchar contra el sueño mientras nos pasaban estos videos. Las ciencias naturales abarcan todas las disciplinas científicas que se dedican al estudio de la naturaleza. En el Ecuador, lograr una educación de calidad siempre ha sido un problema. Por eso hoy, en La Foca, vamos a hablar sobre el último gran intento de conseguirla. Las unidades educativas del milenio. ¿Y por qué la falta de planificación y corrupción no permitieron que este proyecto, que parecía fantástico, funcione? Las escuelas del milenio, que oficialmente se llaman Unidades Educativas del Milenio, porque llegan hasta el último año de bachillerato. Pretendían cambiar la educación pública del país para siempre, hacerla accesible para todos y crear ciudadanos íntegros, solidarios y soberanos, como el Batman de los 60. Estacionamiento prohibido. Olvide esto, Batman. Usted puede estacionarse. Gracias, oficial. Eran objetivos sencillos, que los jóvenes no abandonaran los estudios, básico, que las propuestas educativas se adaptaran a las realidades locales, normal, y que la educación sea de calidad, elemental. Para lograr estos objetivos tan claros, se construyeron estas enormes edificaciones equipadas con tecnología de punta, amplios espacios recreativos e inclusivas para personas con discapacidad física. Tenía sentido, en contraste con las condiciones de la educación pública anterior, que tenían un solo bloque, eran unidocentes para varios grados y muchas no tenían servicios básicos. En las escuelas del milenio se levantaron aulas cómodas para aprender matemáticas, historia, geografía e incluso para aprender a hacer un calendario guerrillero. Eran lo mejor de lo mejor. Parecía que pasábamos de los picapiedra a los supersónicos. Meet George Jetson. Compañeritos. Estas escuelas debían beneficiar a más de 80,000 estudiantes en todo el país. Las 135 escuelas del milenio reemplazaron a 6,200 escuelas unidocentes. Es decir, en promedio, cada escuela del milenio debía abarcar 45 escuelas unidocentes. Aquí es donde empezaron los problemas. Muchas de las escuelas del milenio están ubicadas lejos. Más lejos que el lugar donde se celebró la boda donde fue Pedro Delgado. ¿Cuándo será que vuelve? Para que sea equitativo el tiempo de traslado de cada alumno, se determinaron puntos medios para cada escuela. Lejos de todo y cerca de nada. Como la unidad educativa de Pujilí, que está a 40 minutos de la carretera principal. Las largas distancias que muchos estudiantes debían recorrer para poder ir a clases todos los días impedían que asistieran siempre. Existían sistemas de transporte a los cuales los alumnos podían acceder, pero, como el agua de mi ducha, estos sistemas desaparecieron por falta de pago en la mayoría de unidades educativas. Ay, ay, ay. En teoría, las escuelas debían estar mejor equipadas que el Barcelona, pero estaban tan desprovistas como el Barcelona. Resulta que muchos de los implementos ya no funcionan, como los proyectores, las pizarras electrónicas y las computadoras. Además, hay material y equipos que nunca han sido utilizados, como en la escuela Chone, en Pigua, Quindigua, donde hay aulas vacías, microscopios empaquetados y bancas sin usar. Carajo.
Esta escuela fue construida para 570 estudiantes, pero solo la utilizan 135. Otro grave problema es la falta de personal calificado. ¿Y ahora? Para el año lectivo 2017-2018, los padres de familia de la unidad educativa Bernardo Valdivieso de Loja tuvieron que hacer vaca para cubrir los gastos del personal, de la limpieza y guardias. ¿Y ahora? Sí, una vaca para el elefante blanco. ¿Y ahora? Ese no es el único tipo de personal que hacía falta en las instituciones. En la escuela de playas de Cuyabeno se descubrió que solo había 12 profesores para cubrir 18 puestos. Algo que no pasaba solo ahí. Para solventar el problema, la comunidad tuvo que improvisar. Las personas de administración, conserje, guardia, bibliotecaria y hasta el conductor de canoa daban clases. ¡Carajo! Muchos de estos docentes estaban tan calificados para hablar de Cervantes como nuestro presidente para hablar de física cuántica. Las partículas subatómicas así lo hacen. Estamos compuestos de partículas subatómicas, ¿por qué no hemos de hacerlo en el macrocosmos? Pero eso es otro cantar. Una escuela puede tener todos los medios necesarios. Estar más tuneada que Jennifer López después de hacer de Selena. Pero quien realmente enseña a los alumnos es un buen profesor o una buena profesora. Aceptémoslo. El único profesor improvisado que ha funcionado es Rondamón. ¡Go! Por ejemplo, si ven una calavera en una botella, significa que esa botella contiene veneno. Pero además de estos problemas de ejecución, también estuvo merodeando la vieja confiable de la política ecuatoriana: la corrupción. Se gastaron $800 millones para la creación de las escuelas del milenio. De estos, según el último informe del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se desviaron fondos a través de contrataciones millonarias. Escuelas como las de Loja, Lago Agrio y Carchi duplicaron y en otros casos hasta triplicaron el precio inicial. Yo no soy tan bueno para las matemáticas, pero eso de cobrar 3 veces el valor de algo me suena a que alguien nos vendió elefante blanco por liebre. Pero más allá del supuesto sobreprecio, ¿lograron las escuelas del milenio su cometido? Un estudio demostró que las escuelas del milenio no han tenido un gran efecto en los estudiantes. O sea, el estudio reveló que los estudiantes no están estudiando. Mijín. El nivel de matriculación no ha aumentado y en la materia de lenguaje no muestran diferencia con otras escuelas fiscales. Sin embargo, en el 2017 sí se notó una mejora comparativa en matemáticas, en los exámenes ser bachiller y en el ser estudiante. Dame tu examen, Bart. Terminó la clase. Las escuelas del milenio fueron un proyecto que deslumbró en papel, pero en la práctica nunca llegó a funcionar del todo bien. Es como cuando tratas de maquillarte con videos de Facebook, atarte la corbata con videos de YouTube o adoptar el comunismo. Nadie niega la necesidad que existía de crear infraestructura de primera para la educación pública. La intención era loable, pero echar plata por montón no siempre arregla las cosas. En el tema de la educación pública había alternativas políticas y sociales que no se tomaron en cuenta. En cambio, se construyeron estas millonarias estructuras lamparosas que, como el Titanic, no han podido mantenerse a flote. Y todo el gasto realizado se convierte en desperdicio cuando tomamos en cuenta que, después de analizar el proyecto, Lenin Moreno decidió cancelarlo. Dejó que se hunda, como en la película Rose hizo con Jack. Y como en la película, todos sabíamos que sí había espacio para Jack. Te amo, Jack. No vete a la verga. Como todos sabemos que debe haber una mejor solución para las unidades educativas del milenio que simplemente dejarlas morir.